Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a la última cátedra abierta Lectores y Lecturas de este segundo semestre de 2019. Saludamos a quienes están aquí. Señoras, muchísimas gracias por atender este llamado. Con ustedes esperamos reencontrarnos el próximo año. Habitantes extraños pueblan los libros, especies de ciudades por donde pasa el mundo para quedarse siempre, para ofrecer convivencias entre quienes los llevan consigo y los residentes transhumantes de cuerpos singulares y de palabras ruidosas, aunque vengan del oscuro silencio encerrado en la letra. Es en los libros donde la laboriosa palabra viene para levantar un relato casi siempre tan cercano a la vida de quien lo lee, de quien lo llega a sentir como el eco del alma, de quien se lo ha inventado para hacerlo casi vida, total literatura. Extendemos un saludo a nuestro invitado de hoy, el escritor, investigador y traductor Nicolás Naranjo Boza, tal vez el invitado más recurrente de nuestra cátedra, filósofo, magíster en estudios hispánicos del Boston College en Massachusetts, Estados Unidos, docente de literatura, filosofía, historia, antropología y educación en distintas universidades de Medellín y Estados Unidos. Acompañados por sus palabras, esta mañana disfrutaremos de la cátedra Amistad entre Bob Dylan y George Harrison. En lo que se conoce como música popular y como en otros ambientes artísticos, la cercanía entre dos grandes creadores y dos grandes egos puede producir estragos. Sin embargo, este no fue el caso de Bob Dylan y George Harrison. Su amistad durante décadas facilitó la creación de canciones famosas, la realización del primer concierto de beneficencia a gran escala denominado Bangladesh, la creación de uno de los grupos más populares de la historia del pop, The Traveling Wilburys, y la apertura de horizontes para la música con consiguientes desarrollos culturales importantes. A lo largo de esta mañana se desglosarán algunos aspectos de esta amistad con el fin de mostrar por qué supieron construir buen arte, la escritura de letras de canciones consideradas hitos en la historia de la música popular recibió un empuje especial dadas las técnicas narrativas empleadas por este par de compositores. No siendo más, recibamos por favor a Nicolás Naranjo con un aplauso. Muchas gracias por esta invitación. Bien, esta conferencia está dedicada a Carlos Ortega, que era un amante de la música de Bob Dylan, un intérprete de su música. Como se trata de una conferencia acerca de músicos y yo debo hablar y presentar de forma hablada, voy a advertir que solo se pondrán unos pocos fragmentos de canciones o alguna canción completa, pero no podemos dedicarnos pues a la música como tal. Entonces ojalá los que no conozcan esta música pues la puedan gozar después de esto y los que ya la conozcan la sigan gozando. Vamos a empezar con contar algo sobre Bob Dylan, vamos a ubicar a quienes están atendiendo esta charla y luego hablamos de George Harrison y luego ya hablamos de su amistad y lo que produce. Aquí está Bob Dylan en 4 épocas de su vida distintas, todavía sigue activo, sigue haciendo muchas cosas. De orígenes bastante sencillos en Estados Unidos, esto es Duluth, Minnesota, y esta es la casa del propio Dylan, tal y como era, así la han conservado. Aquí empieza Dylan a trabajar en el mundo de la grabación, el mundo de la composición, con el mundo folk, y entonces él escucha mucho de lo que cuentan los mineros, mucho de lo que cantan esos mineros, o gente de su propia cultura, gente que va por ahí vagando, cantando canciones, escucha el blues, escucha el rhythm and blues y cosas de Estados Unidos. La primera vez que graba es en el 61 y graba este disco, que no es muy exitoso, pero tiene 2 grandes canciones, una llamada Song to Woody, una canción para Woody Guthrie, que es digamos el antecesor de Dylan en importancia en cuanto a la música folk, y la canción Talking New York, una visita a la ciudad de Nueva York. Este es el primer disco realmente famoso de Bob Dylan, The Freewheeling Bob Dylan,
y los Beatles lo están escuchando. Cuentan tanto John Lennon como George Harrison que durante 6 meses lo pusieron y lo volvían a oír y estudiaban a ver qué podían sacar de ahí. The Times They Are A-Changing, este álbum tiene el título de una canción que va a volver a Dylan prácticamente el poeta nacional. Un presidente lo llama y le dice, pues es que esto es como un poema nacional, ¿cierto? Como que ya nos representa, esto habla de la cultura norteamericana y de lo que está pasando y lo que está por venir también. Entonces Dylan va recibiendo atención desde muy temprano, esto es en los 60s. Otro gran disco donde está la canción Like a Rolling Stone, que sea pues tal vez una de las 10 más famosas de Bob Dylan. John Baez y Bob Dylan son artistas y también amigos cercanos y de pronto amantes, pero eso pues ya es especulación y no nos interesa mucho. Hicieron muy buena música juntos y después ya se separan y se vuelven a unir más adelante en los 70s. Este es el disco tal vez más importante de la carrera de Dylan. En las encuestas que le han hecho a los músicos populares pues de la música en inglés, han dicho que este es de los discos pues entre los 10 más importantes de la historia del rock. Highway 61 Revisited, perdón, aquí es donde está Like a Rolling Stone, no era el anterior que había dicho, es aquí. Le dan en la Universidad de Princeton un honoris causa en música por lo que ha logrado hacer. Esto es en el 70. En esta biografía recorre desde su nacimiento hasta ese periodo y en realidad hace una buena síntesis de qué es lo que logra Dylan. Básicamente el libro prueba que Dylan entra al ámbito de la música popular utilizando el molde y la forma del cantante folk, pero rápidamente traiciona esa forma, la revalúa, la reforma, la vuelve otra cosa y se mete ya con la música electrónica y se vuelve más un cantante como de rock y de pop. Ya para el 75 Dylan es considerado como un hito de cómo se hacen canciones y este cancionero lo prueba, ¿sí? The Songs of Bob Dylan del 66 al 75. Hace esta banda sonora de una película donde actúa Chris Christopherson y él también actúa en la película como un barbero que se llama Alias. Aquí está la famosa canción Knocking on Heaven's Door, que más adelante Guns N' Roses va a volver a traer a la atención del público. Blood on the Tracks, de la mitad de esa década, creo que 74. Aquí hay bellezas, clásicos también de la historia del rock. Y este es el periodo donde se pone una máscara, se pinta de blanco. Inclusive John Lennon se lo gozó en algún momento diciéndole, pues yo me voy a poner una máscara blanca también a ver si me va así de bien, porque no entiendo qué es la cosa con la máscara, pero le funcionaba. Década de los 80, hace discos como este, Infidels, con canciones políticas, algunas canciones sobre la Unión Americana, algunas canciones donde ya habla del problema de la producción de objetos en el comercio norteamericano y cómo están importando de otros lados y por eso dañan la propia industria norteamericana, cosas por el estilo. Time Out of Mind fue tal vez el último gran álbum de Dylan en el sentido de que recibiera atención, que le dieran Grammys por ello, ¿cierto? Esto es producido por el mismo productor que producía U2. Modern Times es posterior, 2007, 2008, también recibió buenas críticas, y de los últimos que ha sacado es Tempest. Ya la voz de Bob Dylan hoy en día está realmente dañada, pues es muy ronca, pero él logra una expresividad muy particular, y como digamos una de las grandes ventajas de su música es la letra y cómo se envuelve en música, entonces no importa tanto que la voz esté dañada, eso le da cierta magia al asunto. Bueno, la novela de Dylan famosa, Tarántula, hay 6 grandes libros de Dylan publicados, ¿cierto? Cosa que tendremos que tener en cuenta pues en algún momento, porque si uno le dan un Nobel, pues hay que tener en cuenta los escritos también, no solo las letras de las canciones, aunque las letras sean tal vez lo más llamativo de Bob Dylan. Ahora vamos con George Harrison. Aquí está él como un Beatle, comienzo de la década de los 70s, década de los 80s y últimos momentos de su vida.
Esta es la última aparición en televisión. Era un gran guitarrista, sobre todo hacía los punteos que no eran capaces de hacer los demás y por eso lo reciben en el grupo. Él tiene 3 años menos que los demás de los Beatles, pero dicen no toca tan bien que integrémoslo. El hombre sabe hacer muy bien lo que está haciendo. Y es bueno en el rock and roll y el rockabilly. Conoce a Ravi Shankar, esto es fundamental en su vida, este músico de la India que le enseña a hacer meditación mientras que toca música, mientras interpreta, y raro, Harrison aprende sánscrito. Entonces se sienta a estudiar cítara y es un instrumento que exige mucha disciplina. Este instrumento en realidad exige algo así como 6-7 horas al día durante años. Harrison pues no es que se dedique años a esto, pero aprende los principios básicos de la cítara y sí se sienta horas y horas al día a tocarlo. Y con Ravi Shankar recibe, digamos, una iniciación en lo que es la filosofía de la India. Y aprender sánscrito es más difícil que aprender cítara. El sánscrito es una cosa que exige como 12 años de estudio, pues si uno quiere realmente aprenderlo. Y George Harrison es capaz de leer escrituras sagradas en sánscrito antiguo, pues de 4000 años antes de Cristo. Se casa con esta mujer, Pattie Boyd, de la que se va a separar más adelante. Aquí en un álbum como Help de los Beatles va a contribuir con la canción I Need You, que es de las primeras contribuciones que hace como compositor. Digamos que se va a quejar más adelante de que Lennon y McCartney no le daban tanto espacio en los discos, pero él decía, lo hacían tan bien los otros, les iba tan bien como compositores, que garantizábamos ventas, entonces más bien dejábamos la cosa así. Pero él se va metiendo de a poquitos en los álbumes. En Revolver tiene una canción que es Taxman, una muy buena propuesta rockera, todavía le gusta a los rockeros, y Love You Too, donde empieza a meter la cítara, los instrumentos musicales de la India, la tabla, la rota y muchos instrumentos pues interesantes. Se lo conoce en la época de los Beatles porque él fue el que abrió, digamos, la atención de los ingleses hacia la India nuevamente. No solo como una colonia que tuvieron durante 350 años, sino que en el siglo XX dijo, a ver, hay una cosa cultural allá que nos interesa. Entonces se llevó a los demás Beatles al nacimiento del Himalaya, del Ganges en el Himalaya, una ciudad llamada Rishikesh, donde el que está en el centro, el Maharishi Mahesh Yogi, les hace una iniciación y les va a enseñar a meditar. Paul McCartney y John Lennon más o menos meditaron. McCartney dice que no era capaz de concentrarse porque siempre estaba pensando en qué violín iba a poner a tal canción, y Ringo Starr sí dijo, no, yo no me trago ese cuento, y se llevó unas latas de frijoles y de carne, y dijo, no, yo no. Pero Harrison sí estaba realmente metido en el cuento, era el que más estaba metido ahí. Desde esa época se consiguió unos cocineros que le hacían comida solo de la India, y lo acompañaban a cualquier lado que fuera, para comer comida sana. Bueno. En este álbum, que se ha dicho, pues el álbum más importante de la historia del rock, él contribuye con With and You Without You, que es una composición donde los mismos tiempos utilizados en la música no son los del rock, es una verdadera composición hindú, con muchas cítaras, y eso lo emociona profundamente. Y obviamente la psicodelia se mezcló con la experiencia mística, eso es bien importante en ese momento de la historia popular, ¿sí? de la cultura popular. También conoce a este Swami Prabhupada, porque este Swami decide que va a traducir obras sagradas de la India como el Mahabharata o parte del Mahabharata, que se llama el Bhagavad Gita, que es como la esencia del hinduismo ortodoxo, ¿cierto? E himnos védicos, y Harrison patrocina esas publicaciones. Harrison abre varios ashrams para meditar en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en la propia Inglaterra. En el álbum blanco, Harrison va a contribuir con estas canciones. Vamos a poner un fragmentico de una. Pones por favor la segunda. Y la vamos a escuchar tal y como la tocó cuando se la mostró a los demás Beatles, no como salió en el disco, para que oigamos al compositor de la guitarra y al músico que hay en él. Es una canción muy famosa pues de Harrison, ¿cierto? Gracias. Va a hacer contribuciones como Old Brown Shoe,
Esto es ya cuando los Beatles están terminando, entre otras porque Harrison dice que él está aburrido con la banda, que no le permite como explorar todo su lado místico y todo esto. En Abbey Road contribuye con Something y Here Comes the Sun. Something ha sido considerada por muchos como la canción de amor más linda escrita en la música popular en inglés. Es una gran canción, es muy bella, sin duda alguna, no sé si la única, pero sí es una gran canción. Y Here Comes the Sun es una gran composición en guitarra, ¿cierto? Esas son muy famosas como para ponerlas. En Let It Be contribuye con For You Blue, I'm Me Mine. I'm Me Mine es una canción contra el ego de los demás Beatles, para Paul McCartney, para John Lennon y para Ringo Starr, diciendo, mire, usted lo que hace todo el tiempo es pensar en yo, mío y lo mío, ¿cierto? Y usted tiene como que soltarse, eso hay que dejarlo ir. En una ocasión, cuando los Beatles ven que él hace canciones como la que acabamos de escuchar, John Lennon y Paul McCartney, ellos escuchan y dicen, oiga, pero si usted iba a hacer canciones tan buenas, le debíamos haber dado los lados B de los álbumes. Entonces él dijo, ya no me interesan los lados B ni los lados A. Yo hago música para abrir el camino a lo que llevo adentro que se está queriendo expresar. Esa es la razón por la que hago música, y los de se quedaron como, pues eso está muy profundo, o sea, este hombre está buscando una cosa realmente muy seria con la música, ¿sí? Nosotros no estamos buscando eso, pues. Bueno, escribe el libro I'm Me Mine, y aquí viene un aspecto importante para el entronque entre Bob Dylan y George Harrison. En el libro va a afirmar lo siguiente: solo cuando conocí a Bob Dylan me empecé a preocupar por las letras de las canciones. Antes, ¿a quién le importaba la letra de una canción? No ponía ahí una cosita que más o menos rimara, no ponía una cosita que hablara de una chica bonita a la que no le podía coger la mano, o un dolor del corazón que tenía, pero digamos que la letra era como un lleno ahí para la canción, no era más que eso, como una cosa adicional. En cambio, con Dylan empecé a pensar que sí hay que pensar las letras. Él saca el primer disco en solitario cuando los Beatles se separan, que es este, y es un disco que es considerado el más exitoso de cualquiera ex-Beatle después de haber terminado los Beatles. Todas esas canciones de arriba son número 1, es realmente un exitazo. Además son 3 discos en uno, ni siquiera 2, sino 3, y eso era muy arriesgado en la época, pues. Va a realizar este concierto porque Ravi Shankar le dice, vea, la gente en Bangladesh está siendo asesinada por gente de la India, y están huyendo, a veces están cruzando 100.000 personas la frontera en cuestión de 3 días, pues ayúdeme. Entonces hacen un concierto famosísimo, que es este, que la noche del concierto en el 71 recauda $243.000, luego al año ha recaudado como 11 millones y todavía para UNICEF ha recaudado $17 millones solo en ventas del evento, pues. Es el primero de esos grandes eventos de caridad. Los que hicieron Live Aid más adelante dijeron, no, pues el referente es George Harrison con lo que hizo. Estos son como hitos en la vida de Harrison, para el que quiera pues aproximarse a él. Aquí vemos a Bob Dylan y a Harrison tocando en ese concierto, ¿cierto? De las cosas más sorprendentes del concierto es que él ha llamado a Eric Clapton, ha llamado a Jim Keltner, ha llamado a músicos importantes, y a Bob Dylan sobre todo, y cuentan que en el momento en que en la lista dice ahora aparece Bob Dylan, todavía George Harrison no sabe si va a aparecer. Entonces dicen, ¿dónde está? Es que está en el baño. Entonces Harrison le toca irse del escenario, ir a buscarlo al baño, y lo encuentra en el baño así, como agazapado. Dice, ¿qué le pasa? Es que no sé si voy a salir. Dice, pero todo el mundo te quiere, pues todo el mundo, eso es como el cantante de la década que estás esperando. No, es que no les va a gustar. Yo soy un cantante folk, eso les va a aburrir con las guitarras. Le dice, no, ven, y lo tiene que convencer ahí, pues la gente esperando, ¿cierto? Como una escena pues curiosa de... Esta mujer es importantísima en la vida de Harrison, una mexicana, Olivia Arias Trinidad, su esposa cuando se separa de Pattie Boyd. ¿Sí? Crea la compañía Dark Horse Records. Como pueden ver, el logo es una imagen hindú del dios Krishna, que tiene 7 cabezas. Esto es una escena del Mahabharata, de la gran gesta hindú, donde Krishna se disfraza de caballo y aparece en una carrera.
en la que están compitiendo otros, y el caballo aparece de la nada y gana en la carrera. Y Krishna lo que quiere mostrar con eso es que cuando uno está asociado con la divinidad, pues que puede tener confianza en que va a ganar las cosas sin tener que estar desde el inicio en ellas. Este disco 33 sobre un Om, no es 1 sobre 33, sino 1 sobre un Om, ¿cierto? Por la meditación, disco del 76, viviendo en el mundo material, con una cantidad de mensajes espirituales, canciones donde uno puede ver que está prácticamente estudiando budismo, donde está proponiendo filosofía de la India. Hace también una compañía de películas, Handmade Films. Hicieron muy buenas películas. Esto ya es Harrison en los 80s, con su colección de guitarras. Aquí aparece con Carl Perkins, un hombre que era del tamaño de Elvis, pues cuando estaban empezando en el rock and roll en Estados Unidos, y se querían mucho, y entonces Harrison se siente muy separado de la música, y Carl Perkins dice: venga, yo le invito a un concierto mío para que usted vuelva a reactivarse como músico, y ese es el concierto donde lo hacen, pues. Tiene un disco famosísimo en los 80s, Cloud9, invitan a Elton John, a Eric Clapton y a Phil Collins y a muchos músicos pues importantes en lo que es el ámbito popular. Tanto que cuando él va a proponerle a una compañía disquera que le graben, le dicen: pero es que usted tiene aquí como 8 números 1. Pues yo pensé que tenía de pronto 2, pero es que esto es como invencible, imbatible, y en efecto le va muy bien. Rolling Stone le hace una entrevista, esta foto es bastante diciente de su persona, ¿cierto? Un hombre ya bastante maduro, realmente fuerte internamente y a la vez débil y silencioso cuando está meditando. Él dice que, a él le decían que el Beatle callado, pero que eso era como una fachada, que él era un loco, era un lunático, pero que le gusta la meditación y que cree que la salvación está ahí, pues. Hace una gira en el Japón con Eric Clapton, bien importante en el comienzo de los 90s. Y tiene esta banda de superestrellas: Bob Dylan allá en el extremo, Jeff Lynne, el de Electric Light Orchestra aquí al lado de Bob Dylan, Tom Petty en el centro, George Harrison y Roy Orbison, cantante también de la época de Elvis Presley, una voz preciosísima. Y en la propia banda dicen lo siguiente: contamos con el cantante más fino que hay en la música popular, que es Roy Orbison, el mejor compositor de letras, que es Bob Dylan, y pues tenemos a Jeff Lynne como productor, o sea que esta banda como que pinta bien, pues. Aquí los vemos tocando, ahí están los dos con las guitarras aquí hacia adelante, pues George Harrison y Bob Dylan allá con el sombrerito. Cuando ya le queda muy poco de vida a Harrison, él vuelve a llamar la atención sobre la India. Le dice a Ravi Shankar: vea, yo le patrocino una grabación de músicos en cualquier parte de la India, si hay que ir hasta un monte en el Himalaya y grabar, vamos. Entonces hacen este disco que es precioso. Es realmente todo música en sánscrito, música tradicional que tiene 4000 años a veces, y canciones que graba son preciosas, pues es un documento casi que antropológico, pero es de muy buen gusto musical. La última aparición en televisión de George Harrison. Este disco es póstumo, lo había dejado listo pero no lo alcanzó a sacar, entonces el hijo y Jeff Lynne, el de Traveling Wilburys, lo sacan. Dice Brian May, el guitarrista de Queen, lo siguiente: uno oye los punteos y los arreglos y piensa, qué bonitos, pero cuando se pone a tocarlos se da cuenta como de la maestría que hay en ellos, como de lo que de verdad los hace tan maravillosos. Bueno, entonces este par de hombres logran hacer algo muy interesante. Desde que se conocieron, Dylan escucha a los Beatles y la gente le dice: oiga, pero usted sí cree que esos muchachos sí van a hacer algo importante en la música popular. Y él dice: ¿usted cómo me hace esa pregunta? Esa gente tiene el futuro de la música en sus manos. Y no se daban cuenta. Él decía, desde el 63, él dijo, esta gente... Entonces decía, yo cogí los acordes de los Beatles, los puse en otro orden y con eso armé mis canciones. Y la gente no se daba cuenta, la gente que pensaba que yo era muy original. Yo estaba simplemente revirtiendo el orden de las notas de ellos.
Dylan va a Inglaterra en el 65. Cuentan los Beatles que se reunieron con Dylan, que alguien prendió pues un cigarrillo de marihuana en la reunión y que eso fue una iluminación para ellos, ¿no? Pero que sobre todo fue el hecho de que Bob Dylan les mostrara la importancia de hacer buenas letras. Tanto que él le dice a John Lennon, mire, una letra es importante, y Lennon le dice, no, ¿cuál importante? Mira que soy exitosísimo y nunca me he preocupado por una sola letra. Y le dice, no. Entonces le canta canciones y ahí saca John Lennon la canción You've Got to Hide Your Love Away. ¿Sí? Hey, you've got to hide your love away. Muy famosa. Con la letra ya contando una historia, ¿cierto? Muy poética, muy linda. Y de ahí en adelante empiezan a reformar sus letras. Harrison, si uno estudia los Beatles, en todas las grabaciones, cuando están en el estudio, cuando están charlando, está tocando canciones de Bob Dylan, todo el tiempo. Monta la canción Knocking on Heaven's Door, él hace una versión, un cover de esa canción. Cuando hace el disco Cloud9 que mostramos ahorita, él va a llamar a Bob Dylan. Cuando ingresan los Beatles al Hall de la Fama, en esa misma noche entra Bob Dylan, entonces tocan juntos. Han hecho el concierto de Bangladesh. Cuando montan los Traveling Wilburys, un grupo que dura del 88 al 90, Bob Dylan está copado de actividades. Ellos le dicen, mire, nos acoplamos a su horario. Entonces básicamente el grupo existe durante 3 semanas. Bob Dylan tiene que llegar escondido a las grabaciones porque tiene contratos con disqueras que no le permitirían grabar eso, ¿cierto? Y tiene que llegar camuflado como si fuera un vendedor de pizzas en una pequeña vancita blanca. Cuenta Tom Petty, otro integrante, que Harrison le dijo a Bob Dylan, mire, yo sé que usted es Bob Dylan, pero aquí lo vamos a tratar como un ser humano, pues como si estuviéramos entre muchachos, porque pues no podemos con semejante tamaño de cosa. Entonces que Tom Petty le dice, oíste, qué tan maravilloso como le decís eso a Bob Dylan, y él dice, pues yo sí le puedo decir eso a Bob Dylan, vos no, le dice, yo soy un Beatle, pues hay que tener como fuerza para decirle eso. Y que Harrison está filmándolo todo el tiempo a escondidas, que inclusive se cuelga de los balcones, entonces Bob Dylan toca 3 notas en un piano y Harrison está filmándolo, y entonces tiene grabaciones y las ve toda la noche, pues, y, ¿sí? Como que lo venera pues muchísimo. En los 90 se hace un concierto para celebrar 30 años de vida artística de Harrison, de Bob Dylan, perdón, y Harrison participa, toca 2 canciones y cantan una entre muchos músicos importantes. En el 2001, cuando fallece George Harrison, y curiosamente fallece este día, hace 18 años, muy curioso, Harrison recibe estas palabras de Dylan: era un gigante, una gran alma con toda la humanidad, todo el ingenio y el humor, toda la sabiduría, la espiritualidad, el sentido común que cabe en un hombre y la compasión por los demás. Era como el sol, las flores y la luna, y lo vamos a extrañar enormemente. El mundo es un lugar profundamente más vacío sin él. Eso dicho pues por un ego como el de Dylan es bien diciente, ¿sí? Poder apreciar de esa manera al otro. Bueno. Ahora vamos a hablar un poco de la composición de Dylan y la composición de Harrison y cómo se ensamblan, ¿cierto? Entonces, puedes poner por favor la que llama Lord Randall. Esta es una canción medieval del siglo X, perdón, está recogido en Cancioneros en el siglo XVII, ¿sí? Y Dylan se basó en ella para hacer la canción que les voy a mostrar. Entonces necesitamos oír un poquito de esta canción. La canción dura casi 7 minutos y este es el sonsonete de la canción, no va a variar mayor cosa, pero la letra y lo que está diciendo es lo importante, y es ahí como la gran contribución de Dylan en esa parte inicial de su música, ¿sí? Vamos a ver las imágenes que emplea, como las licencias que se puede dar,
por ejemplo en esta parte de la letra, si ven ahí 2, 4, 6, 7 versos, donde la estructura musical es la misma, uno diría, pero es muy aburridor que a uno le digan lo mismo como Vital y me lo repitan otra vez no dice, hombre, hace un cambio para que no sea tan aburrido, pero lo hace 7 veces. En otra hace 11, ¿sí? Y es una letra básicamente como si fuera un profeta hablando, y eso es muy del folk y muy de la música popular, ¿sí? Entonces Dylan logra hacer una cosa que es rara en la música popular inglesa, y es que la letra se vuelva central y sin embargo no reciba toda la atención. Es como envolverla en una buena música. Y en este sentido vale la pena hablar sobre la música de Dylan. Dice Gilles Deleuze, perdón, antes de que sigamos, ¿cuánto tiempo nos queda? Sí, puedo, ok, perfecto. Entonces las preguntas no tienen que ser a la hora de yo haber empezado. Perfecto. Listo. Dice Deleuze lo siguiente: cuando se trabaja, se está forzosamente en la más absoluta soledad. Ni se puede crear escuela, ni formar parte de una. Solo hay un tipo de trabajo, y es el negro y el clandestino. No obstante, es una soledad extremadamente poblada. No poblada de sueños, de fantasmas, ni de proyectos, sino de encuentros. Solo a partir del fondo de esa soledad puede hacerse cualquier tipo de encuentro. Un encuentro quizás sea lo mismo que un devenir o que unas bodas. Encontramos personas, a veces sin conocerlas y haberlas visto jamás, pero también encontramos movimientos, ideas, acontecimientos, entidades. Y aunque todas esas cosas tengan nombres propios, el nombre propio no designa ni a una persona ni a un sujeto, designa un efecto, un zigzag, algo que pasa o que sucede entre dos como bajo una diferencia de potencial, como el efecto Compton o Kelvin en la física. Es lo mismo que decíamos para los devenires. No es que un término devenga el otro, sino que cada uno encuentra al otro, un único devenir que no es común para los dos, puesto que nada tiene que ver el uno con el otro, sino que está entre los dos, que tiene su propia dirección, es un bloque de devenir, una evolución aparalela. Eso precisamente es la doble captura, la abeja y la orquídea. Nada que esté ni en una ni en otra, aunque pueda llegar a intercambiarse, a mezclarse, sino algo que está entre las dos, fuera de las dos y que corre en otra dirección. Encontrar es hallar, capturar, robar, pero no hay método, tan solo una larga preparación. Robar es lo contrario de plagiar, de copiar, de imitar o hacer como el otro. La captura siempre es una doble captura, el robo es un doble robo. Así es como se crea un bloque asimétrico y no algo mutuo, una evolución aparalela, unas bodas siempre fuera y entre. Cuando uno conversa de verdad sería precisamente eso. Y cita este poema: sí, soy un ladrón de pensamientos y no espero ser un ladrón de almas. He construido y reconstruido sobre lo que está esperando, puesto que la arena de las playas talla muchos castillos en lo que ya ha sido abierto antes de mi propio tiempo. Una palabra, una tonada, una historia, una frase, son llaves en el viento para quitar cerrojos a mi mente y otorgarle a mis pensamientos metidos en armario un renovador aire de jardín trasero. No es para mí el sentarme y meditar, preguntándome y perdiendo el tiempo, pensando acerca de pensamientos que nunca han sido pensados, pensando sobre sueños que nunca han sido soñados y nuevas ideas que nunca han sido escritas, nuevas palabras cuadradas en rimas.
aquí hay un fragmento, digamos aquí sacaron un fragmento y sigue la cita del poema. Si la gente del mañana realmente necesita las reglas de hoy, congréguense abogados de los procesos. El mundo no es más que una sala de juzgado. Sí, pero conozco a los acusados mejor que ustedes. Y mientras ustedes están ocupados procesando, nosotros estamos ocupados silbando, haciendo limpieza en los juzgados, barriendo, barriendo, escuchando, escuchando, picándonos el ojo entre nosotros. Cuidado, cuidado, tu turno va a llegar pronto. Dice Deleuze: arrogancia y prodigio, modestia y también de este poema de Bob Dylan. Lo dice todo. Como profesor me gustaría dar una clase como Bob Dylan, que más que un autor es un asombroso productor. Organiza una canción. Empezar como él de golpe, con esa máscara de payaso, con ese arte de tener previsto cada detalle y que sin embargo parezca todo improvisado. Justo lo contrario de un plagista, pero lo contrario también de un maestro o de un modelo. Ni método, ni reglas, ni recetas, tan solo una larga preparación. Bodas, pero no parejas ni conyugalidad. Tener un saco en el que meto todo lo que encuentro, pero a condición de que también me metan a mí en un saco. En lugar de resolver, reconocer y juzgar, hallar, encontrar, robar. Reconocer es lo contrario del encuentro. Juzgar es oficio de muchos y no es un buen oficio. No obstante es el uso que muchos hacen de la escritura. Antes ser barrendero que juez. Cuanto más se ha confundido uno en la vida, más lecciones da. Nadie mejor que un estalinista para dar lecciones de no estalinismo y enunciar nuevas reglas. Hay toda una raza de jueces. La historia del pensamiento se confunde con la de un tribunal. Pretende ser el tribunal de la razón pura, de la fe pura, etc. Esta aproximación del filósofo más importante del siglo XX, o pues, de los más de todas maneras, a Dylan es bien interesante. Cómo haberlo pensado todo y hacer que todo parezca un jueguito, una cosa que apenas está pasando, pero todo está preparado, ¿cierto? Pero cómo encontramos al otro, cómo no estamos prevenidos ante el otro, cómo la canción se abre para que haya encuentros en la canción, ¿sí? Y entonces, cuando estaba haciendo la traducción del poema del inglés, porque en la traducción que me encontré en español estaba muy mal traducido, encontré el poema completo y como les dije ahorita había un fragmento extractado. Vamos a leer ese fragmento extractado. Vamos a ver qué decía el poema de Bob Dylan. Está diciendo: no es para mí perder el tiempo pensando pensamientos que nunca han sido pensados, pensando sueños que nunca han sido soñados, ideas que nunca han sido escritas, palabras que cuadran en rimas. Y ahí está el fragmento que dice: si riman, riman, si no, no lo hacen, si llegan, llegan, si no llegan, no llegan. Oh, debo reaccionar y escupir rápido con armas de palabras envueltas en tonadas que han rodado por los años sencillos, molestándome para que les dé el tratamiento adecuado, para que les dé nueva forma y las supla con nuevas cuerdas, para proteger mi propio mundo de las bocas de todos aquellos que lo devorarían y le impedirían comerse su propio alimento. Que si tengo influencias, son cientos de miles, quizás millones, pues todas las canciones llevan de nuevo al mar. Y en determinado momento no había lengua cantarina para imitar el océano, para hacer nuevos sonidos a partir de sonidos antiguos y nuevas palabras a partir de palabras antiguas. Dylan habla del proceso de composición de música y letra unidas.
asimismo de una tradición de la canción y a la vez de nuevas canciones, hasta de un origen místico en el mar de cada canción, de una especie de religión de la creación musical, hasta de cómo pasar por encima de lo no creado, porque por fortuna no estamos en el mar innombrado, y cada nueva creación es una victoria sobre el océano que apabulla en su inmensidad, en su grandeza y en su hondura. Para eso los encuentros, eso es lo que propone Bob Dylan con las canciones. Bueno. Vamos a escuchar una canción de Harrison, la que es Beware of Darkness. Entonces, George Harrison, sin dejar de aludir a todo lo que sabe de la India, a meditación, a todo esto, utiliza formas de Dylan en sus letras, pero las acomoda a una envoltura musical mucho más musical, no es tan repetitivo, ¿cierto? Hace variaciones, hay fondos, hay cambios, hay punteos en medio de la canción, eso es bien interesante. Dylan obviamente ha aprendido de esas cosas ya mucho más recientemente, pero digamos que la fusión entre ambos dio origen a muy buenas canciones. Por razones de tiempo yo creo que es hora de que entremos a las preguntas. De pronto en las preguntas podemos aludir a otras canciones de cada uno de ellos. Quiero invitar a mi amigo Juan Duque por acá. Efectivamente, sí, antes de que empecemos a preguntarles, pues recibamos también aquí en el escenario, ya le voy a poner la silla de un momento, él es Juan Carlos Duque. Es maestro en artes plásticas de la Universidad Estatal de Nueva York en Purchase y magíster en artes plásticas de la Universidad Tulane, también en Estados Unidos, intérprete de la guitarra y líder de grupos musicales de Medellín como Los Clientes, Los Insectos y Nicky Town. Ha acompañado a Nicolás Naranjo en variados proyectos musicales como el actual denominados Filos. Démosle la bienvenida, por favor, con un aplauso a Juan Carlos Duque. Mira, no, puedes usar este. Te puedes acercar. Perfecto. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver con un movimiento que se dio en Inglaterra durante los inicios de los Beatles, pues de la formación de los Beatles, que era el skiffle, que era un poco una reinterpretación de la música folk de Estados Unidos, y según entiendo, pues George Harrison era muy aficionado, también John Lennon y el resto de los Beatles, al skiffle. Entonces mi pregunta es como, ¿qué relación tenía esta afición al skiffle con el gusto por Bob Dylan o la afinidad a Bob Dylan? Claro, el skiffle en realidad es una música bastante plana, es como música country en buena medida, una guitarra simplemente, un banjo a veces, ¿no? Y la gloria del skiffle era poder decir muchas palabras rápidamente en un solo verso, acelerar la canción y, digamos, hacer trabalenguas, contar historias graciosas, pero no era muy musical, ¿cierto? Y claro, eso mismo les ayudó a ellos a sentirse como emparentados con Dylan, tienes toda la razón, ese es, digamos, el primer camino que se abrió para que se pudieran comunicar, sin duda alguna, sí. Pues en Inglaterra estaba Lonnie Donegan, ¿no? Estos cantantes pues de skiffle bien interesantes, ¿cierto? Y también muchos músicos de Estados Unidos estaban yendo a dar conciertos en puertos de Europa como Liverpool, donde los Beatles pues se criaron y se formaron como banda. Entonces entraron en contacto con ellos pudieron comprar esos discos, y también a los Beatles les interesaba la tradición del blues y todo esto que Bob Dylan conocía. Bueno, en el contexto de la espiritualidad de Harrison, también estaba pensando en la conexión de, pues, o la historia paralela de las crisis espirituales de Dylan, tanto con el cristianismo y el judaísmo,
y pues me preguntaba si había alguna discusión o relación ahí entre la afición, digamos, de Harrison por el hinduismo y esta búsqueda de Dylan. Sí, Dylan ha sido conocido, de hecho lo llaman el gran traicionador, no solo con la religión, con muchas cosas, como que utiliza algún momentico y de pronto cuando la gente ya cree que como que, este es Dylan, se les va de las manos porque el hombre ya está en otro punto, ¿cierto? Y sí ha tenido varias crisis espirituales interesantes. Digamos que nunca lo he visto yo, pues yo no me conozco todavía de Dylan ni mucho menos, pero nunca lo he visto con el hinduismo directamente, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando él saca el concierto de Budokan, un concierto muy famoso que hizo pues allá, él sí tiene una dedicatoria donde dice: en el jardín zen donde estuve meditando, pude ver a una mujer. Y tiene que saber cuando lea esto que algún día regresa a ese jardín zen como a decir de cuánto la quiero. Y ya, ¿cierto? Pero no dice, estaba en el jardín zen, un hombre que se trataba pues de judío un tiempo, de católico, donde hizo discos de gospel, pues, y con mujeres que cantaban como en el gospel clásico, ¿cierto? Donde había mensajes ya sobre el Señor, pues directamente hablando en términos pues ya de la religión, ¿cierto? Pero nunca lo he visto como Harrison metido con el hinduismo, no. Sí sé que respetaba a Harrison por su hinduismo, pero no él ahí metido, pues. Bueno, un tema que pienso que es muy central sobre Dylan es relativo a su elección pues, y después ganó, pues fue otorgado el Nobel de literatura. Sí. Una decisión que fue muy controversial porque es músico. Claro. Entonces, si bien pues me interesa mucho como ese evento porque trae, pues empieza uno a pensar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una canción y un libro? Siendo ambos textos de distintos tipos. Y personalmente mi experiencia con las letras en general, no solo de Dylan ni de Harrison, uno pues se crea cierta magia y cierto apego por letras que a veces no es tanto o no es solo por las letras, sino por la combinación entre la letra y la música. Entonces crea como una magia conjunta. Sí. Y mi cuestionamiento es si cogemos la letra de Dylan y la sacamos de la música, si se sostiene, pues si se sostiene como obra literaria. Claro. Y si vale tanto la pena esa letra como para ganar un Nobel. Está muy bien. Aquí en el tablero podemos ver una afirmación de Vargas Llosa sobre eso mismo, ¿cierto? Un escritor reconocido por novelas que le hace esa crítica pues a los del Nobel Ley, porque a un cantante le dan esto, pues ¿qué pasa aquí? ¿Cierto? Yo voy a responder ahorita, vamos a leer lo de Vargas Llosa, y dice: el novelista, premio Nobel de Literatura, a su vez se indigna porque a Bob Dylan le fue otorgado el mismo premio. En un comentario televisado dijo, reconociendo algo valioso en Dylan: bueno, miren, creo que Bob Dylan es un gran cantante, me gusta muchísimo, lo he oído mucho, pero no creo que es un gran escritor. Yo creo que la civilización del espectáculo ha entrado a la Academia Sueca con esta elección de Bob Dylan. No creo que sea un gran escritor. El premio Nobel, el gran prestigio del premio Nobel es que a lo largo de su historia pues ha consagrado grandes obras literarias o ha servido para que el mundo descubra grandes escritores que eran desconocidos y marginales. Ha sido la gran función, ¿no?, del premio Nobel de literatura. Algo que está muy específicamente ceñido al mundo de la literatura. No creo que ese es el mundo de Bob Dylan. Las canciones de Bob Dylan son muy lindas, pero fundamentalmente un músico, es un compositor. Yo me temo que por este camino, pues el próximo año el premio Nobel de literatura se lo den a un futbolista. No tengo nada contra los futbolistas, me encanta el fútbol, pero vamos, el fútbol y la música son cosas distintas, la música y la literatura también lo son. Mi impresión es que la Academia Sueca se equivocó. Entonces,
Vamos por partes. Una vez le preguntaron a Dylan, vea, ¿usted por qué escribe tan buenas letras? Y él dijo, es que yo me conozco la tradición inglesa de poesía de 300 años para acá. No en vano, ahorita mostramos Lord Randall como de origen a la canción A Hard Rain's Gonna Fall, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él estudia acentuaciones al interior del verso, estudia rimas posibles, extensiones de un verso como letra de canción y como letra de un poema. Entonces, por ejemplo, Dylan es muy bueno haciendo cosas como esta, metiendo 60.000 palabras en un tiempo específico de una canción, ¿sí? Por ejemplo, Like a Rolling Stone están esas frases largas, ¿cierto? Well, you used to go to the finest schools, alright, Miss Lonely, but you only used to get juiced in it. Es una historia entera en un solo verso, pues. Es un hombre que sabe manejar realmente la palabra, ¿cierto? Y claro, como decías ahorita, uno se siente más como halagado por el hecho de que eso está envuelto en música que por la letra misma. Pero Dylan todo el tiempo estaba escribiendo. En esos primeros 15 años, digamos hasta el 75, tenía su máquina de escribir. Entonces me salió de un concierto y hacía 7 letras distintas. Y eso eran unas letras larguísimas. Después estudió a Rimbaud y lo estudió en francés y se lo estudió como de cabo a rabo, ¿cierto? Y empezó a buscar formas de decir las cosas que fueran impactantes desde el punto de vista poético, pero que también sirvieran para canción. Entonces yo creo yo, ¿cierto?, que es valioso que los del Nobel se hayan abierto a darle a un cantante un premio en literatura, porque quizás una propuesta que le podemos hacer a la literatura que se está muriendo literalmente, ¿sí?, sea envolverla en música y aunarla con otras cosas, a ver si así coge otra vez la fuerza que debe tener. Porque en realidad, como empezó la gran literatura en Europa, eran los trovadores medievales, que escribían letras de canciones y envolvían eso en tonadas musicales, ¿cierto? Creo yo. Yo creo que Dylan sabe mucho de poesía. De hecho, una vez compitió con Samuel Beckett en un concurso de poemas y le ganó, pues, a otro premio Nobel, pues, ¿cierto? Y Samuel Beckett era un gran escritor, además que se inventó formas de escribir que no eran las usuales. Es como una especie de Artaud que desvirtúa lo que conocemos como lenguaje, le da un giro y encuentra otra manera de escribir. Dylan también sabe hacer eso. Yo cogí la novela Tarántula, de hecho aquí tengo el primer párrafo de Tarántula, y traducida al español pues tiene sus problemas, ¿cierto? Entonces mi traducción entonces tiene más problemas todavía, pero es difícil cogerlo, pero cuando uno lo coge uno dice, mira, sí se puede, pues si hay como una nueva propuesta en escritura por aquí. Lo que pasa es que nosotros no estudiamos tanto al Dylan escritor, pues. Ese poema que leí de Deleuze es un gran poema, pues eso tiene mucho fondo, mucho, digámoslo en términos de John Lennon, mucha carne buena, pues. Bueno, creo yo, ¿cierto? Es mi posición. Algunos dirían que una persona como George Harrison, siendo multimillonario, parece un poco increíble o hipócrita, digamos, su carreta espiritual. Claro. Y se podría cuestionar si él realmente era tan espiritual como decía, digamos. Claro. O parecía. Sí, pues yo he tratado de acercarme a ese asunto, ¿cierto? Como en lo que puedo ver en las entrevistas, en las biografías, en lo que hay en YouTube, cuando él habla del asunto. Había entrevistas con él que eran realmente conmovedoras, porque la gente le decía, cuéntenos de los Beatles, y el hombre callaba. ¿Nos quiere decir algo de los Beatles? Nada. ¿Pero le gustó estar en los Beatles? No quiero hablar de eso. Pero era tajante, y de pronto se soltaba a hablar de espiritualidad, ¿cierto? Y pasaban 45 minutos y Harrison estaba dando una clase de budismo y se soltaba con eso, él como que creía mucho en eso. Debo decir que él empezó siendo muy pobre, posiblemente el más pobre de los 4 Beatles era él. Eso vivía en un suburbio inglés en Liverpool que era de mala muerte, así de sencillo, pues.
a veces sin electricidad, había que sacar pues los orines afuera en vacinilla, tirarlos a una sequía en el invierno. Ustedes imaginan salir ese frío inglés solo a vaciar eso, pues. Y el protestantismo de sus padres era muy fuerte, y él sí tenía como una concepción religiosa muy poderosa. Entonces cuando llegó Ravi Shankar y lo de la India, el hombre dijo, uy, ya que he podido subir culturalmente en tantos sentidos, conocer tantos países, tanta gente, esta riqueza, yo necesito algo que me llene más que lo que conozco en mi casa. Esto no me está, como que no creo ya en esto, necesito algo, pues. Y Ravi Shankar le enseñó cosas tan importantes para un hombre músico, además joven, como la siguiente: cómo enfocar la sexualidad bien enfocada. O sea, cuando usted tenga muchas ganas de una relación sexual, concentre eso en música, le decía. Entonces se sentaban a sacar de ese deseo música. No solo eso, pues le enseñó muchas otras cosas: alimentarse bien, a dónde hacer las meditaciones, ¿cierto? Qué tipo de meditación hacer. Y entonces uno diría, hombre, sí, pero un hombre que lo tiene todo, ¿para qué se va a poner como en esas, cierto? Y él mismo decía, por allá en el 88, daría todo lo que tengo por ser un brahman hindú que va de pueblo en pueblo con su cayado y un taparrabos y no tiene más. Ya no puedo, yo no me puedo despegar de donde estoy. Pero sí hago un trabajo espiritual que se logra sobre todo concentrándose uno en uno mismo. Decía, hay dos cosas que me concentran en la vida: conducir carros de carreras para no matarme, y una vez casi se mata de hecho, y otra es meditar profundamente. Entonces el hombre se aislaba, el hombre tenía una isla en Maui, ¿no? Y se iba para allá 2 meses y de pronto eran retiros de mes y medio de silencio. Y uno dice, juepucha, pues eso tiene que ser poderoso, eso. Yo no creo que el hombre estaba charlando, pero estaba también en el ojo público, en el ojo del huracán, todo el mundo con cámaras encima. George Harrison, ¿dónde está? Entonces le tocaba como lidiar con ambos mundos que no compaginan, ¿cierto? Creo yo, pues. Bueno, en tu charla estableciste muy bien como la influencia mutua entre los Beatles y Dylan y los Beatles, específicamente George Harrison. Pero qué tan cercana era esa amistad, pues. ¿Cuánto, a qué grado compartían, digamos, Dylan y Harris? Sí. Por razones del mismo carácter de Dylan, que también se retira, pero no a meditar. Dylan, por ejemplo, dice, vea, yo cuando voy a hacer un disco, me consigo una finquita que no conozca a nadie, y me voy con las gallinas y las ovejas, y me voy como a retirarse. Entonces también el hombre se retira. Entonces los encuentros no eran pues de todos los días, pero constantemente desde que se conocieron en el 65. Uno ve que todos los años hay momentos en que pasan 2 semanas juntos, 2 meses juntos, ¿sí? Y van a conciertos, a cosas de beneficencia. Entonces sí era pues cercano lo que hacían. No pensé pues que tuviéramos tanto tiempo. De pronto, si ahorita queda tiempo, lo hacemos. Hay una canción particular que rastreé de la siguiente manera, se llama If Not For You. Una canción cuya letra se puede entender sencillamente como la canción de un amante para su persona querida, o como alguien orándole a Dios. Cualquiera de los dos sentidos funciona en la canción. Y la creó Dylan por un lado y Harrison por el otro. Se juntan y la tocan, entonces uno escucha, listo George, ¿estás listo? Entonces le pone las guitarras y Dylan canta la letra, ¿cierto? Y después en un disco de Dylan aparece la canción If Not For You como de Dylan, y en un disco de Harrison, en ese All Things Must Pass, aparece como de Harrison. Y luego en Bangladesh la tocan juntos, y cuando le hacen el homenaje a Bob Dylan, Harrison vuelve a tocar la canción como, vea, esto es lo que hicimos juntos, ¿cierto? Pero eso exigiría pues rastrearla y oírla como 6 veces distinta, entonces no había tiempo para algo así. Pero se ve claramente que en el arte y en la factura de las canciones están los dos presentes, como entregándose cosas el uno al otro. Bueno, en cuanto a la vigencia de Harrison y de Dylan, pues ambos, en un contexto moderno donde el concepto del trabajo musical ha cambiado mucho, donde antes se pensaba
en un larga duración, un long play, y el concepto de una obra musical era el disco entero, no solo un éxito, digamos. ¿Se mantiene la vigencia de estos artistas hoy? Es la pregunta. Yo no sé si podrían competir en el mercado de hoy como lo hicieron cuando lo lograron, ¿cierto? Pues cuando lograron ese éxito tan grande. Ellos mismos decían, pues cuando iban viendo que la cosa iba cambiando, como uy, las reglas de juego nos cambiaron, ¿sí? Por ejemplo, Ringo Starr hace poquito dijo, yo ya saco un EP, yo no saco un LP grande, no tiene sentido, con eso basta. No tiene que ser tan impactante que llame la atención. Pero entonces ellos estaban acostumbrados al disco como tal, y esa es una cosa que pues fue en lo que triunfaron, porque sabían manejar el lado A y el lado B, que daba 40 minutos por lado y lado, ¿cierto? Toda una cosa conceptual, una expansión, una capacidad de escribir distintas letras, de hacer modificaciones. En cambio ahora hay que concentrar todo en una sola cosita que llame la atención. Entonces se verían en dificultades. Pero digamos que ya como son leyendas del rock, pues la gente los cita y los toma como referencia y estudia sus canciones, y un disco como Blonde on Blonde de Dylan, todavía los músicos de hoy en día lo escuchan y dicen, a ver, hombre, ¿qué hizo este man aquí? ¿Sí? Y lo escuchan y lo tratan de imitar a veces, o de coger pedacitos y unirlos con otras cosas, que es mucho lo que pasa hoy en día, ¿cierto? Mezclar pedacitos de aquí y allá, sin tratar de dar una cohesión, ni de sentirse como un profeta cantando como Dylan al comienzo, sino es otra propuesta, pues. Yo creo que se verían en dificultades. ¿Sí? Y también, pues pensando en la cuestión monetaria del modelo de la música, pues en ese entonces se podía vivir de la música si uno tenía el éxito que tenían. Claro. Ahora, pues en Spotify no se sobrevive. Claro. Y tristemente, los que más regalías reciben en Spotify son esos artistas, como Dylan y Harrison, que ya se consagraron en el pasado. Entonces las visitas a esos sitios son innumerables, pues. En cambio el músico de ahora en día está a gatas, pues, para que lo oigan. ¿Sí? Bueno, el compromiso social, digamos, de Harrison era muy claro, pues, con todos estos, el concierto de Bangladesh y la fundación de los ashrams, y él financiaba muchos proyectos sociales. ¿Qué tanto era el compromiso social o político de Dylan? Él para meterse como la atención del público, pues para lograr captar atención del público, él se metió con muchos cantantes folk que estaban todos en los 60s metidos con causas políticas, los derechos de los negros o cosas por el estilo, ¿cierto? Y él empezó a usar eso, pero como medio para catapultarse él hacia ser un buen compositor. Entonces, a la gente, como te dije ahorita, le decían el gran traicionador porque le daba rabia que Dylan no se quedara como con una causa, pues es como, hey, canta con nosotros, pues. Y él decía, no, es que yo voy para otro lado. Yo creo lo siguiente, yo no puedo salvar a nadie, ni le puedo decir a nadie cómo hacer las cosas. Lo que le puedo entregar es una canción y usted verá si se la goza o no se la goza. Pues eso sí lo quiero hacer y mi comunicación es esa, ¿cierto? Claro que Dylan ya después, por ejemplo en los 80s, él sí se mete muy de lleno a ayudar a causas políticas. Por ejemplo, todos los campesinos de Estados Unidos están quebrados. Entonces él hace una gira de conciertos para recaudar fondos y darle plata a los cultivadores para que tengan como cultivar. Y llama la atención y sale en televisión, que no le gusta hablar, a él no le gusta que lo entrevisten. Y dice, no, por esto sí meto pues la mano fuerte, ¿cierto? Pero digamos que él quería sobre todo sobresalir como artista, era su búsqueda. Era muy arrogante y tenía ese empuje que necesita tener un artista que quiera salir adelante. Sí. Bueno, esperemos que funcione. Pues según vi en algunas entrevistas, Harrison hablaba de su experiencia en los Beatles como una vida pasada, y no le gustaba hablar
de eso, ni tocar las canciones. ¿Piensas que esa era la diferencia entre Harrison y el resto de los Beatles? Pues ese distanciamiento, o tenían algo en común, como la relación de Lennon y de Harrison con su experiencia en los Beatles. Sí, pues ahí sí entramos al ámbito de qué piensa el público de esos como superhéroes pues, que se crean culturalmente, ¿cierto? Porque uno diría, pero usted era de los Beatles, uno se siente muy contento de ser de los Beatles, pues uno es lo mejor del mundo, ¿cierto? Y ellos decían, por eso nos separamos, a ver si lográbamos tener una vida privada tranquilos y hacer algo en solitario que vale la pena para nosotros. Porque Harrison decía, después resumía el asunto así, sí, nos dieron todo el dinero, la fama, las mujeres, pero nos tocó entregar a cambio el sistema nervioso entero. O sea, nos sacaron el kilo. De verdad, es que eran 360 conciertos al año, todas las tardes. No, eso no paraba. 8 años de una intensidad así. Y él decía, por ejemplo, yo no era capaz de percibir cosas sencillas que percibía cuando era niño. Y después de esas, pues como ese movimiento del alma, quedaba devastado, ¿sí? Entonces se compró la casa que se llama Friar Park, ahí en Inglaterra, Henley on Thames, en Londres. Dice, por fin pude cultivar un jardín en silencio. Y el resto de mi vida quiero ser recordado como un jardinero, más que como un compositor. Yo quiero el silencio, quiero apacibilidad. El otro fue un desastre. Los otros también dicen más o menos lo mismo. Sí, no, eso le costó mucho. Pero a veces es agresivo, sí. Inclusive en las entrevistas, pero es que coge al entrevistador y dice, no me preguntes sobre eso. Odié cada minuto. Pues, como, uy. Y de pronto Dylan no tuvo esa oportunidad de, pues, los Beatles es los Beatles y Harrison es otra cosa. Dylan es Dylan y no se podía salir del rol, sí. El rol como Bob Dylan. Claro. Y tuvo toda la fama que quiso y toda la cosa, ¿cierto? Pero sí, él no tuvo esa posibilidad tampoco. Y Dylan es que desde los 25 años grababa un poeta nacional, es que eso es un compromiso muy serio, pues. Ya usted por vida queda como una figura que debe comportarse de cierta manera, entonces exige mucha fuerza interna resistirse a eso. Pues. Y desde tan joven. Desde tan joven, exacto. ¿Qué influencia tiene la música irlandesa? Noté que Lord Randall es una canción irlandesa. Y la música irlandesa tiene mucha influencia también en el folk americano. Claro. ¿Qué influencia crees que tiene sobre ambos? Pues a ver, indudablemente la música popular norteamericana, en los Apalaches, ¿cierto? Está hecha a partir de música irlandesa, sobre todo. Claro que hay un poquito de holandesa, de alemana, pero sobre todo es irlandesa y la es muy fuerte. En la calle la gente todavía toca instrumentos irlandeses y se siente honrada de tener lo que llaman acá Gaelic roots, ¿cierto? Pues como yo vengo también de Irlanda, pues mis ancestros son irlandeses. Y estamos contra los ingleses, además, que eso también es otra cosa que constituye Estados Unidos, ¿cierto? Contra los ingleses, así somos ingleses, pero no queremos el imperio, ¿cierto? Entonces, en Dylan influye muchísimo. En realidad, Lord Randall es más inglesa, seguramente en Irlanda hicieron su versión, y la versión que escuchamos es más irlandesada, por decirlo así. Pero sí hay, claro, hay instrumentos, hay gaitas de esas que ellos utilizan en su música, tanto Harrison como Dylan, ¿cierto? Y cuando Dylan dice yo conozco la tradición musical inglesa, también se refiere a que él conoce esa tradición gaélica, pues, del país de Gales o de Irlanda. Bueno, la influencia pues, que tuvo Dylan sobre los Beatles en cuanto a la letra es muy clara, digamos en el 65 cuando se conocieron y Lennon y Harrison empezaron a enfocarse más en la letra. ¿Cuál fue la influencia de los Beatles sobre Dylan? Pues, ¿en qué cambió, si en algo, la música de Dylan por ese encuentro? Sí, pues como decía ahora en la presentación,
Él sí dice, mire, yo en un momento entendí que esta gente tenía unos acordes y unas progresiones que nadie más tenía y que de ahí iba a venir un cambio radical en la música, ¿cierto? Cuando van saliendo discos como o Revolver o Sgt. Pepper's o el álbum Blanco, Dylan también está muy atento a ver qué están haciendo, ¿cierto? Ellos todo el tiempo son muy amigos, pero ellos están chequeando profesionalmente a ver qué está haciendo el otro para no quedarse muy atrás, ¿cierto? Hay una frase muy famosa de Lennon, muy famosa, que es como en el 76, cuando él se ha retirado de la música, y hace grabaciones caseras, graba en cassette todo lo que piensa. Eso lo liberaron hace poquito y uno lo puede escuchar, es tediosísimo porque... Pero en una dice cosas como esta: veo al gran Jagger haciendo cosas buenas, veo al gran Dylan haciendo cosas buenas, veo al gran McCartney sobresaliendo y yo no soy capaz de hacer nada. ¿Qué me está pasando? Ellos se van estudiando entre ellos. Entonces, cualquier nueva cosa que aparezca, ahí mismo, vamos a hacer algo más o menos por ahí, sí, claro. Bueno, en cuanto a los Traveling Wilburys, ¿por qué crees que duró tan poco esa colaboración? ¿2 años? Sí, en realidad fue porque se murió Roy Orbison. Ellos contaban que pues esa banda, Harrison dijo, este es como mi bebé, ¿cierto? Entonces él ponía la plata y todo, y la producción y toda la cosa, pero cuando Roy Orbison se muere, eso pierde calidad, ¿sí? Y entonces hacen otro disco, pero ya, sienten que sí tienen éxito, pero que no se la quieren tirar. Eso lo hacían mucho ellos. Inclusive los Beatles se separan en un momento porque de pronto dicen, si sacamos un disco después de Abbey Road, nos va a ir mal y no podemos perder lo que hemos logrado. Entonces es mejor terminar aquí, terminar bien, que seguir corriendo riesgos. Entonces los Traveling Wilburys también terminan por algo así. Okay. ¿Y cómo trabajaban ellos? Pues de la siguiente manera. La colaboración. La primera canción famosa de los Traveling Wilburys es Handle with Care. Y entonces los sentaba Harrison a todos, así como una mesa. Bueno, muchachos, a sugerir ideas. Pues tengo esta cadencia. 2 versos usted, 2 versos usted, 2 versos usted, 2 versos usted. ¿Cómo ponemos la canción? Entonces empiezan a mirar. Pues escucha, no sé. Y hay una caja de esas de cartón que dice Handle with Care. Entonces, así se va a llamar, Handle with Care. Así. Muy improvisado. Improvisadísimo. Y en cuestión de una tarde se componía una canción. No era pues como vamos a producir esto. Ya después de grabar el segundo disco, se lleva las cintas Jeff Lynne y las pule un poco en Inglaterra. Pero la grabación, la creación es cuestión de tardes. Como te digo, en 3 semanas más o menos, la banda hizo lo que hizo. De una intensidad así pues sorprendente. Dylan, ¿cómo asimiló la muerte de Harrison? Pues yo leí ese fragmento, ¿cierto? Donde dice que lo vamos a extrañar muchísimo, ¿cierto? Dice, tenía la fuerza de 100 hombres. ¿Por qué? Porque para uno ser espiritual y montado allá en ese cuento. O sea, los Beatles llegaron a este punto. Yo conocí una revista en Estados Unidos que los sigue día a día. O sea, eso es desesperante. Hay gente que lo está siguiendo, cámaras encima satelitalmente, dónde están ubicados, qué están diciendo. Eso debe ser el desastre. ¿Te imaginas una cámara todo el día encima? ¿Verdad? Entonces, pues yo creo que a pesar de eso, Harrison lograba traer buenas creaciones espirituales al mundo. Entonces Dylan admiraba mucho eso. ¿Cómo es capaz uno en la mitad del ojo del huracán de hacer cosas apacibles, calmadas, religiosas, espirituales, bonitas, santas, de alguna manera, ¿cierto? Eso lo admiraba mucho. Entonces cuando se va, Harrison le dice, esto queda vacío sin él. Entonces, necesitábamos gente así. Es que, de hecho, mucha gente ha dicho que tal vez al que más extrañan de los Beatles es a Harrison, por eso mismo, pues como que a John Lennon no lo extrañan tanto, aunque sea muy teso, pues yo adoro a John Lennon, porque es el metal que más quiero, pero que a Harrison por su espiritualidad lo necesitamos hoy en día como nada, pues, poca gente así. Bueno, y aprender sánscrito es otra cosa, es que de verdad yo recalco eso. Sí. Pero sí que yo
Claro que sí, claro. Pues no creo que meterse con el sánscrito, hombre, que un rockero haga eso, yo entiendo que un filólogo, ¿cierto? Pues que un estudioso de religiones, pero un músico, pues rockero, hombre, eso es para quitarle el sombrero, pues. Sí, pues. ¿Cómo vamos de tiempo? Faltan 20 minutos para las 12. Okay. Nicolás, dos preguntas, no, una pregunta y una sugerencia. Es que ahora, cuando estabas en tu exposición, dijiste, al inicio de la conversación, que en este tiempo donde la literatura está muriendo o acabando, como que nos amplíes un poquito por qué esa afirmación, ¿sí? Y la otra, si nos comparte el párrafo o lo que trajiste de Tarántula, porque yo, por ejemplo, soy la primera sorprendida, yo no conocía que tenía una novela, entonces sí. Sería bueno, y como esto queda en YouTube, pues queda grabado, entonces los que no pudieron venir hoy por los distintos motivos que ya sabemos, pues interesante que también quede esta última parte pues de la conversación y que puedan disfrutar de tan interesante charla de hoy y la conversación de ustedes. Empiezo por decir que están publicaciones de poemas como el que se llama 11 epitafios bosquejados, de donde sale el poema que les cita. Y ahí pueden leer poemas de Dylan escritos no con música, sino poemas como tal, ¿cierto? Pero ahí están libros importantes de literatura de Dylan. ¿Sí? Tarántula se demoró un rato escribiéndola, quiero decir, eso como 20 años. Él anunciaba que tenía una novela y no la sacaba, entonces, pero sacala, y él decía, no tiene todavía lo que necesita, entonces le trabajaba. Ahora, que la literatura se está muriendo. Por ejemplo, Artaud decía lo siguiente: el lenguaje racional que estamos empleando ya se acabó con gente como Balzac. Ya ellos dieron lo más que se podía dar por ahí. Tenemos que encontrar unos nuevos lenguajes. Por ejemplo, como decía Bartók, el lenguaje de los nervios. Tenemos que saber oír los nervios del cuerpo que están diciendo y pasar eso a un lenguaje hablado y en palabras. Tenemos que saber qué poder tiene un gesto, como por ejemplo ese gesto que tienes acá, tan diciente, ¿cierto? Miren que las dos están con el mismo gesto, muy curioso. Lindísimo, es lindísimo. Ese gesto, ¿cierto?, que está enunciando, que está gritando de inmediato, ¿cierto? No hemos llegado por allá. Ya después de Tolstoy y La Guerra y la Paz, esas novelas, uno dice, usted se va a arriesgar a tratar de escribir una guerra y paz o algo así, pues tendrá sentido siquiera. No, hay que buscar nuevas formas, ¿cierto? En ese sentido es que se está muriendo, pues. Samuel Beckett decía, qué aburrición leerse esos novelistas ingleses otra vez. No, necesitamos una nueva manera de decir las cosas, ¿cierto? Samuel Beckett dice, voy a escribir una novela How It Is. No tiene puntuación, pero no tiene puntuaciones, no hay una mayúscula ni punto final, eso es de corrido. Entonces uno dice, pero yo sí puedo leer algo así donde no me digan la cláusula subordinada cuál es, el guión que me aclare un poquito, las comillas cuando... No, entonces usted lee y usted dice al comienzo no se puede leer, pero usted le coge el ritmo y usted dice, hijo de madre, este man sí tiene una musicalidad que permite entender toda la obra de corrido, lo que pasa es que hay que abrirse al asunto. Entonces yo creo eso, ¿cierto? Sobre todo con gente como Bob Dylan, ¿sí?, que tienen una nueva forma de decir. Por ejemplo, él dice, quiere buena literatura, sepa envolver eso en música. Mire la música que hay ahí, ¿cierto? Queremos la palabra escrita sobre una página blanca. De pronto tenemos que buscar la palabra que está en el viento en este momento. Y esa también puede ser literatura, ¿cierto? O cómo captamos aquí los sonidos, las emociones.
Sí, tiene que ver con la definición de lo que es la literatura. Exactamente. Es por ahí, ¿sí? Que es lo que violentó la elección de Dylan como Nobel. Claro. Y a mí me gusta que eso haya pasado, porque es como abrir una posibilidad. Yo no estoy diciendo, hombre, si aparece una Guerra y Paz, no es que tenga que aparecer copiada Guerra y Paz, ¿no? Una novela de ese impacto que se lo den, perfecto. Pero si hay otros que logran otra manera y también los pueden valorar, hombre, pues háganlo, ¿por qué no? Nos podemos abrir, pues. No estamos pues revaluando paradigmas. Pero algunos dicen que esa elección fue populista, fue también para bueno, atraer la atención del público al Nobel otra vez. Que la gente no le estaba poniendo atención al Nobel. Ya. Pues eso puede ser, ¿cierto? Yo no digo que sí, pero tampoco digo que no. Yo diría, por como yo he disfrutado las letras de Dylan como escritura, que eso es un gran escritor. A mí me enseñó, por ejemplo, a escribir poesía Bob Dylan en muy buena medida. Mi papá me sugirió, me dijo, escucha a Bob Dylan. Una vez le dije, no, es que mira que John Lennon hizo Give Peace a Chance y eso es importante en política. Y me dice, es mucho más importante Bob Dylan, Nico. Escucha y verá las manifestaciones en el Lincoln Memorial. Todos cantan Es Blowing in the Wind y cosas así. Pues, ¿sí? O sea, yo creo que hay cosas como que hay que abrirnos un poco, ¿sí? Creo. El párrafo, claro que sí. Pero no está traducida. Sí, claro. Pero cuando yo veo las traducciones, me da como un desconsuelo. Sí, pues, pero no está editada en español. Sí. La compré en el Agiotista, es que se llama, el Acontista, perdón. Al lado pues del parque del periodista. El Agiotista y el Acontista, qué pena. De pronto alguien ponga ese nombre en la librería. Me voy a hacer aquí para leer. Pero mal traducido, ¿pensás? Pues tiene problemas. Entonces yo traté, desde lo que yo sé, ¿cierto?, de hacerlo mejor. Puede que me haya equivocado, pues, como le pasa a cualquier traductor. Entonces leo pues el fragmento. Se llama Pistolas, el libro de los Auf del Halcón M y el hijo sin reconocer de Tom Jones que no ha sido castigado. Arita, reina del himno de vitrola cristalina, y él difuso en una herida de ebria transfusión atendería a una dulce onda de sonido, inutilizada y grita un saludo al gran carrete del dorado particular, y tu Dios personal maltratado, pero ella no puede, ella es la líder cuando ustedes siguen, ella no puede, ella no tiene espalda, ella no puede. Debajo de ventiladores negros de riel de ferrocarril floreados y sombras de hojas de higuera y perros de noctámbulos, crecen como arcos y curan los batallones de armónica de cobardes amargados, huesos y obsoletos, mientras que lo quema regularmente, mientras más duros los gemidos y los brazos del terrateniente funerario, con un beso apasionado práctica desde la puesta del sol y subiéndose a los arbustos con algún enemigo favorito rasgando las estampillas del timbre, y carteros locos y ondeando todo rango, y la ambición familiar más que eso mismo se necesita para saber que madre no es una dama, Arifa sin ambiciones, eternamente soltera y a un paso leve del cielo, permitir que se entienda que ella posee esta melodía junto con sus diplomáticos emocionales y su tierra y sus secretos musicales. El sensor, en una conducción de 12 llantas, semideteniéndose por unas donas y pellizcando a la mesera. A él le gustan sus mujeres crudas y con sirope. Él tiene la mente puesta en volverse un soldado famoso. Está hablando de que eso era Aretha Franklin, que es la experiencia de escucharla, pues. Entonces tiene la forma de la prosa y le mete unos versos, ¿sí?, que es como hacían los novelistas medievales las novelas, ¿sí? No es, les sugiero que la lean con calma, ¿cierto? Eso es porque, digamos que hay que abrirse a una nueva musicalidad, una nueva forma de decir, pero es... ¿Qué tan parecido es su obra escrita a sus letras? Bueno, lo que pasa es que las letras son más claras y no son en prosa, son en verso, ese es el problema, ¿cierto? Piensa uno en la canción Visions of Johanna, ¿sí?, donde dice cosas como esta, a ver si me acuerdo de la letra, pues, y la traduzco en la cabeza.
Dentro de los museos, la infinitud es constantemente juzgada. Las voces hacen ecos diciendo así es que se debe sentir la salvación después de un rato de haber sido salvado. Y la Mona Lisa inclusive debe tener esa especie de melancolía de la carretera, y lo puedes detectar en el modo como sonríe. Mira ese friso primitivo, mira a las mujeres con rostros gélidos estornudando, mira la que tiene un bigote diciendo como vaya, vaya, no me puedo encontrar las rodillas. Está describiendo la entrada a un museo, ¿cierto? Y eso es parte de una letra, la canción dura 11 minutos. Y de verdad, si uno le hace caso a esas letras y se las toma como uno lee un poema, lo lleva por unos mundos que uno dice, pero mira qué experiencia de museo tan linda, pues, o sea, ¿qué es esto? ¿Sí? Yo creo que es valioso como escritor, ¿sí? Como escritor como tal, ¿sí? Pero lo lindo es que está eso envuelto en unos vestidos de música. ¿Sí? ¿Terminamos? Bien. Les agradezco mucho. Judith, gracias a ustedes que están aquí ayudando, a ti también muchas gracias, a ti por tu presencia. Sí. Y Juan, muchas gracias por haber venido. Un placer contar con vos por aquí. Muchas gracias a ustedes también, a ustedes dos por estar acá. Los esperamos en 2020 para un nuevo ciclo de programación que inicia con el escritor Ignacio Piedrahita en un diálogo sobre metáforas y naturaleza con el poeta Elkin Restrepo. La cita es el 14 de febrero a las 10 de la mañana en el edificio de Extensión. Igualmente nos esperan unas jornadas que incluyen discusiones sobre las obras de autores como Hannah Arendt, Julio Cortázar e Italo Calvino. Vengan para que conversemos también sobre ensayistas, filosofía y otros músicos. Aunque parezca muy pronto, pero ya que no nos vamos a volver a ver, desde la gestión académica de esta cátedra, es decir, desde la profesora Judith Nieto y en nombre de la Vicerrectoría de Docencia, les deseamos una feliz Navidad y un próspero 2020. Hasta luego y feliz tarde.